Buenas. Hola. Ahí está, más o menos. Bueno, a ver, les hago algo un poco aburrido, menos aburrido para que gestión de la seguridad informática. Hace más de 30 años que uno empezó a decir, bueno, ¿qué es esto de la seguridad informática? ¿Qué es esto de empezar a pensar qué hacemos con la información? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué la tenemos que preservar? Y bueno, de alguna manera, hace unos cuantos añitos empecé a trabajar y bueno, no importa que esté impresa, que sea electrónica, que sea por mail, que sea de la manera que sea, tenemos que tratar de preservar la información y decir, bueno, tenemos que darle seguridad. Se ha hablado mucho, se habla desde la seguridad en la casa, la seguridad de, bueno, lo que nos importa a esta altura es la seguridad en las empresas, en las organizaciones. ¿Cómo hacemos y por dónde empezamos a pensar qué hacemos con la seguridad informática? Tenemos que gestionarla. Bueno, para eso, de alguna manera, aparecieron algunas normas que nos ayudan y nos facilitan. Hay toda una familia de normas que habla sobre el tema de la seguridad informática. Desde incluso podemos certificarnos con la 27001. Tenemos las buenas prácticas que ya vienen desde la gente que conoce la 19 de hace años o las normas de Canadá, no importa. Y la idea es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Estamos acostumbrados a que la seguridad es lo último que se le da prioridad hasta que pasa algo, ¿sí? Hace poco en el Uruguay hackearon el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Alguien lo vio? De alguna manera, el sitio en el que todos alguna vez entramos con las empresas, pronto se vio hackeado por alguien con buen gusto, mal gusto o con lo que sea. El tema es que le cambió la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, eso, las páginas me decían que hay como 15 intendencias acá, las páginas de vuestras intendencias, ¿están libres de ser hackeadas? ¿Verdad que en general no? Entonces el gran tema es decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y entonces digo, lo que nos pide tener un sistema de seguridad informática es decir, bueno, tenemos que asegurar de alguna manera esos tres pilares que son la integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Para qué queremos la información? La queremos tener para que la empresa trabaje, para que la organización pueda definirse como una necesidad, es decir, alguien dice, bueno, sin información, sin la información, no podemos ni atender al público. A veces no podemos ni contestar las llamadas telefónicas. O sea, a veces no nos damos cuenta qué tan dependientes somos. Entonces, tenemos que tener la información disponible en el momento que la necesitemos para trabajar, en todas las áreas. Tenemos que decir, bueno, la confidencialidad de la información, bueno, no, ahora estamos en la apertura, queremos transparencia, queremos, pero ojo, transparencia está por ahí nomás. Es lo mismo que, entonces, algunas veces luego a los que tienen hijos adolescentes dicen, bueno, el Facebook es muy abierto y no sé, pero después pasan cosas adentro del Facebook que publican nuestros adolescentes hijos que uno dice, ¿por qué pusiste esto? ¿Por qué pusiste aquello? Y tal cosa, empiezan a salir cosas confidenciales de la familia, por ejemplo, y lo mismo pasa en las organizaciones. Hay cosas que son confidenciales a nivel gerencial, a nivel de la organización, o de cosas que pueden tener impacto en lo que es socialmente, decir, bueno, vamos a tener una alerta roja y todo el mundo sale corriendo, o no va a haber agua o no va a haber gas. Todas esas cosas que tienen impacto en las distintas, en la sociedad, digamos. Entonces, las organizaciones también deben definir cuál es su información confidencial y quién es el que tiene que acceder a tal información y en qué momento, ¿sí? Integridad, porque necesitamos tener la información de tal manera que nuestros sistemas respondan a lo que necesitamos, ¿no? Entonces esos son los tres pilares fundamentales
que de alguna manera hacen que la información sea segura, ¿sí? Entonces, ahí decimos, bueno, tenemos integridad, confidencialidad y disponibilidad para que nuestra información sea segura. ¿Cómo logramos eso? ¿Sí? Entonces, hay toda una estrategia que se presenta de armar estratégicamente. La pirámide por ahí empieza con políticas. Tenemos que tener políticas. Bueno, ok. El gran tema con las políticas, decir, bueno, ¿cómo hacemos para convencer a las autoridades para definir políticas? ¿Sí? Entonces me dicen, lo peor de todo es que las autoridades van cambiando. En el Estado, más fuerte todavía. Van cambiando, entonces las políticas van a ir cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos, bueno, seguridad informática, la política, ¿la debería definir el informático y nada más que el informático? ¿O el área informática? Lamentablemente no. Lamentablemente digo porque justamente tenemos que convencer, y muchas veces a las altas directivas, a los gerentes, a los intendentes, a los encargados de las distintas organizaciones, les cuesta pensar que la seguridad informática es un problema de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para convencerlo de que las políticas, cuando empiezan a decir, bueno, sí, pero si esto afecta, si me falla un respaldo, si me falla, sale a publicidad, o no puedo facturar, o no puedo llegar porque la información no la tengo, ahí le van a preguntar al informático, ahí, pero tú no me diste la política adecuada como para que yo preservara o asegurara la información. Entonces hay que ir convenciendo, y de este tipo de charlas son en realidad las que sirven también para la alta dirección, ir convenciéndolos de concientizarlos de la importancia de la seguridad informática y decir, bueno, pero además lo que nos pide la ISO y tener una gestión de seguridad es una organización encargada de la seguridad. Eso es peor todavía. A veces sí nos cuesta dentro del área informática tener alguien dedicado a la seguridad. ¿Sí? Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Lamentablemente sí, pero si no tenemos a alguien dedicado pensando cómo hago para poder tener la seguridad y que a su vez asesore a la alta dirección para que diga, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a pensar en seguridad informática? Entonces, nos pide tener una organización. Vemos después las distintas partes. Yo voy a tratar de, groseramente, digamos, decir, bueno, los lineamientos de por dónde empezar. ¿Tá? Entonces veo la gestión de activos, el control de acceso, conformidad con las leyes, que vamos a ver alguna, la seguridad física, que es lo que todo el mundo piensa cuando dice seguridad informática, como que lo asocian directamente a seguridad física y a seguridad lógica de control de acceso. Y hasta ahí, y no es solo hasta ahí. ¿Sí? Luego tenemos los incidentes, tenemos la continuidad del negocio, la comunicación y las operaciones y todo lo que es seguridad a nivel de desarrollo. Son muchas cosas que nos hacen a qué cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tenerlo gestionado? Tenemos que tener un montón de organización, su alcance, cómo vamos a llegar, cómo llegamos con las políticas, cuál es nuestra evaluación de riesgos, cuál es la estrategia y cómo implementamos para tener una aprobación gerencial o una aprobación política de poder implementar esta norma. ¿A través de qué? De un montón de documentación. La documentación que me permita gestionar. Es decir, a ejemplos de ustedes. Decir, bueno, ¿quién tiene documentado por el responsable de un área cualquiera? Alguien que atiende público, ¿sí? El jefe de esa persona que atiende público debería documentar qué perfil de usuario quiere para esa persona, qué funcionalidades tiene, y eso documentarlo. Y no que le diga, dale el perfil igual al de fulano o igual al de mengano, que es lo que normalmente es. No, documentar
que fulano tiene tales permisos para hacer tales cosas, y no que a todo el mundo tenga los mismos permisos. Entonces, de alguna manera, para tenerlo gestionado, voy a tener que tener un seguimiento y revisión de cada una de las documentaciones que se van generando en cada una de las áreas que vimos, que son unas cuantas. Un compromiso de la dirección y poder ser auditado. Una de las cosas que tiene la norma es decir, bueno, viene alguien, me audita y puede ser auditado. Si no, no lo tengo gestionado. Y cada una de esas acciones que voy tratando de ir mejorando, poner acciones correctivas o preventivas para ir mejorando con el criterio de las ISO que siempre tienen: planifico, hago, verifico, actúo, para yo tener una serie de mejoras continuas en lo que es la seguridad informática. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos a nivel de la seguridad informática en la alta dirección? Y en base a eso ir mejorando progresivamente hasta tener un sistema de información y de seguridad informática gestionado. Para eso empezamos ¿por dónde? ¿Por cuáles son los riesgos? ¿Cómo analizamos los riesgos en cada una de las partes? Esos riesgos pueden estar identificando, va a decir, bueno, si ahora como pasó el martes, ahora tenemos más riesgos de turbonadas o cosas por el estilo, ¿verdad? Que antes no, ni las pensábamos. Bueno, ahora sí tenemos. Nuestro centro de cómputo tiene una claraboya, por ejemplo. Si tiene una claraboya, o puede ser, tiene un techo de chapa, realmente tenemos que pensar que ahí tenemos un riesgo. Entonces, los riesgos van variando, a veces depende de las distintas circunstancias. Entonces, lo que hay que ver es decir, bueno, ¿cómo hacemos para definir cuáles son las amenazas que para mi empresa, para mi lugar, para mi infraestructura informática me pueden afectar y tener una forma de evitar que yo pueda dar servicio? ¿Sí? Entonces, el proceso de gerenciamiento del riesgo es lo que vamos a tratar de definir. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los riesgos del negocio? ¿Sí? Que tenemos, qué amenazas pueden llegar a haber, y decir, bueno, nos vamos a enfocar primeramente en los de mayor alto riesgo en esta ocasión, y en base a eso decimos, bueno, para eso, ¿qué forma de mitigar esos riesgos tengo? ¿Qué controles voy a poner para mitigar esos riesgos? Irlos monitoreando, y esto es nuevamente también un ciclo para decir, bueno, esos riesgos los tengo controlados y puedo ir mejorando también cada una de esos cosas. Entonces la idea es tener una lista de amenazas posibles, cuáles son mis riesgos, qué puntos de control tengo, y bueno, cómo voy a cuantificarlos, los riesgos esos, si altos, medios, bajos, cosas por el estilo, y de cuanto a eso, digo, bueno, cómo me pueden afectar, y bueno, es decir, poner mis objetivos de control específicos para mitigar esos riesgos. Y va diciendo, la idea es mitigar los riesgos con el nivel de exposición reducido y llegar a un plan de control interno, porque todo esto de seguridad informática hace al sistema de control interno de la empresa. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es el sistema de control interno? Bueno, es la forma que la empresa tiene de autocontrolarse, ¿sí? Y eso, uno dice, bueno, siempre nos autocontrolamos. De alguna manera, todo, desde el guardia que está en la puerta, desde las distintas formas que tenemos de identificar un perfil, o sea, todas son acciones que hacen al sistema de control interno. En controles generales del área informática específicamente, nuestros controles internos hacen a cómo manejamos o cómo funciona el área informática, desde su estrategia y dirección, la organización, cómo hacemos el acceso a datos y programas, cómo hacemos la metodología de desarrollo y cambio, cómo es la operativa de procesamiento de datos, cómo son las funciones de soporte, cómo son los procedimientos de control de calidad, cómo es el acceso físico, cómo es el plan de contingencia, cómo están administradas las redes y las comunicaciones, cómo está administrada la base de datos. Todo
tienen controles en cada uno de los puntos, todo es mi sistema de control interno asociado al área informática. ¿Cuántos controles y cuántos objetivos de control tenemos? Tenemos un conjunto de objetivos de control para cada uno de los dominios que estuvimos viendo al principio en la pirámide, ¿sí? Entonces digo, de políticas tenemos un objetivo de control, es definir y tener políticas, pero tenemos dos controles. ¿Cuáles serían los dos controles asociados a políticas? Los dos controles son tener un documento de políticas y que esas políticas además sean conocidas por todos, porque de nada me sirve tener un documento de políticas. Yo como auditora muchas veces lo he dicho, oye, ¿tienen plan de contingencia? Sí, tenemos plan de contingencia. ¿Quién lo conoce? Ah, no, es confidencial y está guardado en un cajón. Entonces no me sirve para nada. Lo mismo pasa con el documento de políticas. Tengo que tener el documento de políticas, pero tienen que ser conocidas por todos. Porque si usted dice, bueno, trabajo en tal intendencia y existen políticas, ¿quién conoce que la AGESIC ha definido un conjunto de políticas para todo el Estado? A ver, ¿quién las conoce? 1, 2, en la página de AGESIC están las políticas generales de seguridad definidas por la AGESIC para todo el Estado. Es una de las cosas que ni siquiera está, se podría, capaz que lo tengo en mi pendrive, si les interesa se los bajo y lo tienen, pero si no en la página de AGESIC lo pueden bajar, el documento de políticas. Y está alineado con esto. Entonces, para cada uno de los objetivos de control que nos planteamos, hay una serie de controles sugeridos que es ir a implementar. Ahora, si sumamos, son 143 controles, solo para el área informática, asociados a cada uno de estos dominios. La idea es simplemente para que empiecen a ver. Entonces, dentro de estos objetivos de control asociados a que la información tiene que ser confidencial, íntegra y estar disponible, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la idea? Salvaguardar la tecnología, cumplir con las políticas corporativas y los marcos legales y tener asegurada la información sensitiva para la empresa en la cual estoy trabajando, para decir, bueno, autorizo todo el ingreso, solo a quien deba hacerlo, tengo las transacciones son exactas, quiere decir que los procesos son exactos e íntegros, la salida de información va donde yo quiero y no a cualquier otro lado, son confiables los procesos y la base de datos tiene lo que tiene que tener. ¿Sí? Ese es un poco los objetivos de control. Y para mí la frase es importante. La seguridad está en manos de ¿quién? De todos. Pero todos. Todos y cada uno de los integrantes de la organización. Desde el portero hasta el intendente o el capo directivo de la empresa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me da eso? Confianza en los sistemas de información. Cuando empecé a trabajar en auditoría, también hace muchos años atrás, uno de los temas era, trabajando en grupos de auditoría, cuando se hacen auditorías en bancos o en lo que fuera, el auditor contable, ¿verdad? Para hacer el dictamen me decía, Clara, necesito confiar en sistemas. ¿Qué significa confiar en sistemas? Necesito tener confianza en que los sistemas andan y funcionan bien y son confiables. ¿Por qué? Bueno, porque así la auditoría contable, la auditoría financiera, tiene y hace menos pruebas. Entonces yo muchas veces me peleaba con ese contador durante horas, diciendo, yo no puedo confiar en esta empresa en sistemas. ¿Por qué no podés confiar? Y bueno, porque tengo 50 personas pudiendo tocar datos de la base de datos. Y no me deja ningún registro en que alguien cambió un dato. Entonces digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Puedo confiar en sistemas? No, no puedo confiar en sistemas si cualquiera me puede cambiar, sin dejar rastro, cualquier dato. Entonces ahí me peleo con todos los informáticos, porque ellos dicen, se sienten dueños de la información y de los datos. Y yo le digo, no son los dueños de la información y los datos. ¿Quién es el dueño de la información y los datos? El área
de la cual si es los datos de sueldo, será del área de sueldo. Si es los datos contables, serán del área contable. ¿Sí? Entonces, el informático no es dueño de los datos. Y lo peor es que los funcionales o de la gente informática les encanta decir, ah, es un problema de sistemas. Pasáselo al sistema. Y los informáticos tenemos la mala costumbre de agarrar eso y decir, ah, sí, ok, a ver, yo te lo arreglo. Y eso es lo que no se debe hacer. Pero bueno, si no, no vamos a ver. Definiciones de seguridad. ¿Cómo empezamos con seguridad? Decir, bueno, todos los medios que aseguran el correcto funcionamiento de alguna cosa es una definición. Otra es el conjunto de medios, normas, procedimientos, controles, dispositivos destinados a proteger a la organización de las diferentes amenazas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a implementar. Específicamente, seguridad de datos, y específicamente, una de las cosas que yo quería hacer énfasis es el tema de la privacidad. Trabajamos con información privada. Entonces, tanto las personas como las empresas, son ellos los que deben decir cuándo, cómo y hasta qué punto información acerca de ellos puede ser comunicada a terceros. Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy tenemos una ley, y ahí les puse el link de datos personales y la ley correspondiente, que nos afecta si sacamos datos de personas o empresas, incluso aunque deban. Entonces hay que proteger esos datos. Incluso otra de las cosas es, ojo, la imagen es un dato personal, ojo con las fotos que suban por ahí, incluso de este GIAP, que si la gente no quiere aparecer, podría demandarlo porque la ley lo permite. Entonces a veces yo le digo a mis alumnos, a veces les digo, no, es cierto, ese es el tema. O sea, sí, así tienen que decir. El tema es que no estamos acostumbrados a que pase eso, pero la ley permitiría decir, yo no quiero aparecer en esa foto, yo no quiero que publiquen mi foto. Entonces, pues otra de las cosas que también les digo a los que tengan adolescentes, díganle a sus hijos, ojo con las fotos que suben a Facebook, porque en realidad la ley permitiría hacer demandas groseras. Sobre todo si uno es boxeador, ¿no? Sí, también. Bueno, simplemente es parte de decir, bueno, tengan en cuenta que tenemos una ley de datos personales que está vigente y que hay que tener en cuenta. Entonces, volviendo a la pirámide, vamos a ver si empezamos a decir políticas, rápidamente, porque si no les aburro. Reflejan un poco lo que quiere la dirección, o deberían reflejar lo que quiere la dirección, sobre cómo controlar los sistemas de información, los recursos y los procesos de sistemas. Las políticas tienen que dar un lineamiento. El componente de una buena política en seguridad informática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a hacer énfasis en el segundo punto, filosofía de necesidad de saber. ¿Cómo dan los permisos o los perfiles ustedes? De acuerdo a lo que la gente tenga que hacer. Es decir, de acuerdo a las funcionalidades que cada persona deba cumplir. Y eso tiene que estar avalado por su jefe. El jefe de cada persona, o de un grupo de personas, dice, bueno, a este le doy el perfil de ingreso de datos, a este el de modificación, a este el de consulta solamente. Y eso lo define el dueño de los datos, y esa es la forma de dar esos perfiles. Y eso también tiene que estar documentado. Y a veces es muy difícil, incluso a nivel de organizaciones medias, una intendencia, por ejemplo, decirle al gerente de un sector que él no tiene que tener perfil de actualización de datos. Porque cuando le dice, el intendente puede modificar y cambiar todos los datos, es el capo de arriba, sí, pero no puede, sí, ni puede. Debe, porque no es su función. Sí puede. No con puede. Un decreto puede. Puede. No operativamente, porque va a meter la pata. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, los gerentes tienen que
estar a un nivel de decir, bueno, voy a permitir, voy a consultar, voy a controlar, pero no voy a modificar datos. Entonces, hay veces que las gerencias medias son más difíciles de convencer. ¿Cómo yo no voy a tener el perfil de la gente que trabaja conmigo? Y son ellos los mismos que se quieren... Y bueno, a veces después, en los lugares más pequeños, se da lo que es el decir, bueno, está, pero si me falta alguien, trabajo yo. Bueno, si el gerente también trabaja operativamente, es otra cosa, ¿tá? Pero digo, ese es lo que quería tener. Entonces, la política debe cubrir de alguna manera qué activos quiero proteger, cómo trabajamos en emergencia y dónde están las responsabilidades. A base de esas políticas de alto nivel salen lo que son los estándares o las políticas específicas. A veces se confunde, por ejemplo, las políticas que se definen a nivel de un firewall, por ejemplo, que se dicen, bueno, cuáles son las políticas de ingreso a tal o cual lugar. Bueno, pero esas son políticas específicas, no políticas de alto nivel. No son las políticas del firewall las que tiene que definir la alta dirección. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que de alguna manera hace luego los procedimientos y las operaciones en base a las políticas de alto nivel. Gestión de activos. Ahí empezamos a hablar siempre de activos y decir, bueno, hay un montón de leyes, hay un montón de valor del inventario que queremos tener, y muchas veces cuando nos encontramos a veces no tengo ni inventariado ni el conjunto de los PCs. A veces vale la pena inventariar, me acuerdo en los casos de un inventario a nivel de escuelas, por ejemplo. Es decir, ¿tiene sentido inventariar los mouse o los teclados? Entonces hay veces que hay que ver hasta dónde tengo el inventario de activos y hasta dónde. Sí necesito tener inventariado licencias, sí necesito tener inventariado todo lo que yo necesite para las necesidades del negocio, ¿tá? Entonces, en base a eso, clasifico y me tienen que clasificar la información de esos activos los dueños de la información. ¿Por qué? El tema es, esa clasificación nos permite dar prioridades y el grado de protección que yo le voy a querer dar a la información. Entonces, como dice ahí, bueno, a veces no te queda claro cuál es la forma de proteger la información, ¿sí? El dueño de la información entonces es el del negocio, el que tiene los datos, el funcional, es el dueño del negocio. La gente de seguridad solo asesora cómo protegerlos, ¿sí? Y tecnología es simplemente el custodio de los datos. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, esa organización de seguridad que lamentablemente no siempre encontramos que sea parte, bueno, establece pautas, hace el control de aplicación de esas pautas y participa en los procesos de seguridad, incluso asesorando a la alta dirección, ¿tá? Tomando siempre la información como un activo, igual como si fuera plata, ¿ok? Entonces, protegemos tanto cosas tangibles como intangibles, debemos proteger todo, los datos, las personas, los equipos, los programas, las redes, las cosas de impresos, suministros, cualquier cosa que se necesite para trabajar. ¿De qué? De cualquier amenaza posible, ¿sí?, que me impida dar servicio. Y, de alguna manera, tenemos ejemplos de cosas que pueden, desde guardias hasta, como digo yo, escritorios limpios, son parte de ejemplos de protección. Y esto es un poco, digo, en base a las amenazas que tenemos definidas por la administración de riesgos, se detectan vulnerabilidades que exponen los activos, que tienen un cierto valor, que aumentan los riesgos, ¿sí?, y que de alguna manera impactan en ese valor de los activos. Entonces marcan los requerimientos de seguridad que tengo que hacer, que imponen ciertos controles y nos protegemos de las amenazas. Y esto sigue, es constante, ¿sí? Eso es un poco lo que hay que avisar. Siempre pensando en qué, de acuerdo a lo que nos autoricen en cuanto a presupuesto y protección, ¿sí?
cuál es el riesgo, cuál es la protección, cuál es el costo de asumir, cuál es el costo de evitar, ¿sí? Y esta es la forma de convencer a la alta dirección y al área política de decir, bueno, ¿cuánto? ¿Asumís tú el riesgo de que? Siempre recuerdo un caso en donde me decía un gerente informático, tengo una base de datos enorme, que el respaldo de esa base le llevaba algo así como 14 horas. La unidad de cinta que tenía, un casetito chiquito, le llevaba el respaldar la base de datos 14 horas. Entonces, respaldaba los fines de semana, ¿sí? Ahora, si había alguna falla eléctrica, no había luz durante el fin de semana o se trancaba el respaldo, ese fin de semana no hacía respaldo, ¿ah? Y había pedido una cinta más rápida a la directiva. Entonces decía, no lo convencía, dice, no, este informático siempre quiere pedir cosas, la última generación, quiere los últimos chiches, no, para mí tengo cinta de respaldo, se acabó. Entonces, y me decía, y hace un año que estoy tratando de pidiendo eso y no me dan los recursos como para hacerlo. Entonces, llegué yo como auditora, hice una revisión, entonces simplemente le puse, usted está de acuerdo, o sea, y se había pasado más de un fin de semana, que de repente usted está dispuesto a perder 15 días de información que se está registrando en la base de datos por no tener respaldo. Si usted está dispuesto a que se pierda 15 días de información de ingreso de datos, entonces está bien, pero asuma usted el riesgo. Y así nunca se lo habían dicho al director, que el director asuma el riesgo de perder 15 días de operación. Se le explicó eso, al día siguiente firmó los recursos para la nueva unidad de respaldo. Entonces hay que tratar de ver cómo se le vende ese tema, ¿verdad? Bueno, el gran tema de todo esto es, hay una importancia de administrar la seguridad de información con elementos claros, un compromiso y soporte de la alta gerencia, saberle vender qué es lo que estamos protegiendo, tener políticas y procedimientos, tener una organización que piense en eso, o alguien, aunque sea con dedicación parcial en la seguridad, concientización y educación a todos, porque todos somos responsables de la seguridad, y hacer un monitoreo y cumplimiento, y muchas veces empieza por manejar incidentes, empezar a registrar cuáles son los incidentes para poder manejar la información. Y no voy a jorobar mucho más.